tenga una idea de cómo vamos evolucionando en torno pues, a algunos indicadores importantes, tales como la actividad económica, el tema del ingreso, el tema de los salarios, las exportaciones, cómo va evolucionando el tema de la inversión, la deuda pública entre los municipios y el Estado, ocupación y empleo, inflación, tipo de cambio, etcétera, ¿no? Entonces la idea es tener un diálogo pues, que nos permita enriquecer nuestros conocimientos sobre lo que sucede aquí en la localidad y con el ánimo de poder hacer recomendaciones en términos de política pública para mejorar nuestro entorno, ¿no? Adelante. Bueno, aquí tenemos algunos de los resultados para el cierre del año pasado. Pues ocupamos el ranking a nivel nacional número 14 en términos de crecimiento económico. Tenemos, de acuerdo al indicador trimestral de actividad económica de Baja California, tenemos una tasa de crecimiento del 2%. Esto nos ubica por encima de la media nacional. Tenemos un crecimiento bastante pues, estable en el tiempo y que nos permite indicar que pues, vamos avanzando con respecto al tiempo. Y en el próximo gráfico que se pueden ahí ustedes percatar, podemos observar que a lo largo del tiempo hemos estado por encima de la media nacional. En la barra azul tenemos ahí el crecimiento económico por trimestres, de acuerdo al indicador trimestral de actividad económica. Y pues como ustedes lo pueden observar, la media nacional se ubica en la línea naranja. En este último trimestre, el tercer trimestre, tenemos una tasa de crecimiento, como lo comentaba, del 2%, por encima de la media nacional de 1.6%. Han habido otros casos, tradicionalmente del 2015 hasta antes, estaríamos tasas de crecimiento del 7.5, 7% y la media nacional pues, se ubicaba en 3%. Entonces, cabe hacer notar que en este sexenio que cierra pues, hay una tasa de crecimiento promedio del orden del 2%, lo cual nos permite aducir pues, que Baja California pues, se ha mantenido a la vanguardia en términos de crecimiento, ¿no? Y en términos de productividad, bueno, pues ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. Tenemos tasas de crecimiento por encima, incluso en términos de productividad, por encima de la media nacional. Y la productividad pues, es una medida muy importante para analizar pues, qué tan eficiente estamos empleando nuestros recursos. Me gustaría cederle el uso de la voz aquí a nuestro compañero, a Miguel Velasco, pues, para que nos platique por qué es tan importante el tema de la productividad. Con mucho gusto. También agradeciendo la asistencia de todos ustedes a esta rueda de prensa. Como ustedes saben, pues la productividad nos indica de qué manera puntual estamos generando bienestar económico en la región. Entonces, a la medida en que tengamos mayores niveles de productividad, pues tenemos una derrama económica superior. Por eso es importante que tengamos en nuestra región, en el área metropolitana de Tijuana, nuestra propia metodología y tengamos datos de productividad lo más inmediato posible, porque como ustedes saben también a nivel mundial hay diferentes formas de medir la productividad. También a nivel México tenemos indicadores, pero desgraciadamente o desafortunadamente esos indicadores son a nivel nacional. Entonces aquí la preocupación del CDT y la preocupación del Dr. Roa como cabeza de este organismo del CEMDI es la de encontrar información inmediata, porque las empresas, como ustedes saben, que tienen intereses en hacer inversiones en la región, quieren saber qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista económico para hacer un plan de negocios o un business plan que le llaman ellos. Tanto inversionistas nacionales como extranjeros requieren saber con qué información contamos en la región, con qué infraestructura, con qué mano de obra, con qué universidades, con qué productividades. En fin, esa es la importancia de contar con indicadores regionales de productividad. Muchas gracias. Y bueno, atendiendo a esto, hicimos unos cálculos de cómo andamos en términos de productividad con respecto a otras entidades federativas
nos comparamos con respecto obviamente a la media nacional, y como lo comento, al final de cuentas es tener este indicador que nos permite saber cómo estamos, ¿no? Entonces tenemos un indicador de 168 pesos. Esto es producto de un ratio que nos permite dividir entre lo que es la estimación del Producto Interno Bruto entre las horas trabajadas por hombre en el Estado. Entonces, a partir de esa media, nos encontramos que se genera una productividad de 164 pesos por hora trabajada por hombre. Entonces, ubicándonos o comparándonos con la media nacional, pues encontramos que nos encontramos relativamente por encima de la media nacional. Cuando la media nacional anda en 164 pesos por hora trabajada, nosotros andamos en 168 pesos, esto de acuerdo al último trimestre del año pasado. Cabe destacar pues, que hay otras entidades federativas que traen una productividad relativamente más alta, pero esto atiende a otras circunstancias, dado que son los dos punteros son productores importantes de petróleo. Entonces eso nos provoca una ligera desviación en el cálculo, ¿no? Adelante. Entonces, ¿por qué es importante el tema de la productividad? Adelante, muy. ¿Y cómo lo podemos fomentar? Que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Bueno, pues esto es importante porque nuestra recomendación es de que tenemos que generar educación vocacional y programas de entrenamiento para disminuir los desajustes entre las habilidades demandadas y los disponibles. Es decir, esto tiene un vínculo muy estrecho, como lo comentaba hace un momento Miguel Velasco, con el tema educativo, con la oferta que tenemos de talento para las empresas que se pretendan instalar aquí en la localidad. Nos obliga pues a una diversificación continua hacia sectores de mayor valor agregado para aumentar hasta la productividad. Nos obliga pues a la reasignación de recursos productivos para que los trabajadores se muevan en actividades de baja productividad hacia los sectores de alta productividad. Nos obliga a la innovación a partir de la adquisición de conocimiento global y desarrollo de capacidades internas. Obliga también a reformar los mercados para crear un entorno regulatorio adecuado y competente, y alinear la inversión pública con las prioridades de la sociedad e impulsar la inversión privada, ¿no? Entonces, estos son algunos de los puntos que deseamos que se trabaje con mayor énfasis y que eventualmente nos va a permitir pues, tener una mayor productividad. Posteriormente, bueno, tenemos algunos indicadores. Vamos a hablar del tema del empleo. En el 2017 el Estado ocupó el segundo lugar entre los estados de la frontera norte con mayor empleo, y el sexto lugar a nivel nacional en generación de empleo formal. Cabe destacar pues, que en términos generales tenemos una tasa de desocupación relativamente baja con respecto también a lo que tenemos a nivel nacional. Adelante. Adelante. En términos de generación de empleo, pues aquí tenemos una evolución anual de cómo se han generado nuevos empleos en la localidad. Cabe destacar pues, que hemos tenido una tendencia creciente. Cuando tenemos el caso de la caída en 2008-2009, que fue la crisis internacional que tuvimos a partir de la caída de Lehman Brothers y del tema de las hipotecas en Estados Unidos. Adelante. Y como les comento, ¿no? Pues tenemos una tasa de desocupación relativamente baja, es la más baja en la frontera norte, y se encuentra por debajo de la nacional, que se ubica en 3.3%, ¿no? Entonces, eso nos permite ubicarnos en una situación de competitividad. Tijuana registró una tasa de desocupación del 2% de la PEA. Cabe destacar que no se veía una tasa de desocupación similar desde el segundo trimestre del 2007. O sea, hace 10 años que no tenemos esta tasa de desocupación, y es motivo de darlo a conocer, ¿no? ¿Esto? También quiero hacer el comentario, doctor, sí, de que ese dato que acabas de dar de la desocupación es consistente también con el aspecto industrial, donde, como ustedes saben, en la ciudad de Tijuana tenemos aproximadamente 70 millones de pies cuadrados de naves industriales, y dada que la actividad industrial se ha convertido en un importante sector de la economía de la área metropolitana,
También estamos históricamente en una tasa de desocupación de espacios más baja, históricamente hablando, menos del 4%. O sea, que la mayor parte de las naves y las bodegas industriales en los parques industriales y fuera de los parques industriales están ocupados, están rentados, y los desarrolladores de parques y los propietarios de tierra pues están ahorita con el ánimo de construir más para generar más oferta y satisfacer la demanda insatisfecha que continúa. Sí, totalmente. Y bueno, en términos de inflación, pues ahí sí no estamos tan bien. Hemos pasado por momentos en donde han habido presiones para la alza de los precios en los productos, principalmente por el sector energético. Y en su momento pues tuvimos una influencia importante desde el año pasado en términos del tipo de cambio, ¿no? Que nos obligó a que tuviéramos una tasa de inflación relativamente alta. La inflación interanual en la zona metropolitana se mantuvo en un rango del 6.6 al 7.8 y durante este año pues se ha mantenido entre una tasa entre el 4.9 y el 5.5%. Estamos posicionados en el puesto número 15 entre las áreas metropolitanas con mayor inflación a nivel nacional. Y bueno, a continuación ahí se presentan algunos comparativos, cómo estamos con respecto a la media nacional. Tradicionalmente, y ustedes lo recordarán, pues gozamos de una tasa de inflación relativamente baja hasta antes del 2016, pero pues bueno, gradualmente hemos tenido una tasa de inflación relativamente alta pues por los movimientos en los mercados internacionales que obligan a que el tipo de cambio también se nos modifique y que tenga un impacto directo pues en el nivel de precios, ¿no? Y en términos de inversión extranjera directa, tenemos ocupamos una tasa del 4.9% con respecto a lo que es la inversión extranjera directa a nivel nacional. Aquí el semáforo nos encuentra en amarillo, pues las cifras del segundo trimestre del 2017 posicionan Baja California en segundo lugar, superado pues por la Ciudad de México y lo que es el Estado de México. Entonces ahí tenemos el dato. En el 17 Baja California registró una inversión extranjera directa de 1.440 millones de dólares, lo que representa, como lo comentaba, el 4.9% de la inversión extranjera directa total, colocando a Baja California como la séptima entidad federativa con mayor inversión extranjera directa. Por país de origen, el 95% de la inversión extranjera directa se distribuye en 5 países. Estados Unidos es el principal con el 76%, en segundo lugar Japón con prácticamente el 7%, República de Corea del Sur 5.8%, España con 5.2% y Irlanda 1.2%. Por sector de la actividad económica, el 50% de la inversión extranjera directa se ha concentrado en la industria manufacturera y el 21% en transportes, correos y almacenamientos y el 12% en servicios financieros y en términos de seguros, ¿no? Y bueno, pues tenemos el tema del tipo de cambio que se ha mantenido relativamente estable últimamente. Tenemos un tipo de cambio de 18.65 y pues esto nos ha dado relativamente estabilidad en términos de inflación y de expectativas para atraer la inversión y asegurar el poder adquisitivo. En términos generales, estos son los resultados de lo que es el semáforo. La idea de esta conferencia de prensa es darles a conocer esta información y bueno, pues y platicar qué tan importante resulta pues, dar a conocer datos económicos para pues mantenernos en la vanguardia en términos de hacer propuestas de política pública en lo que nos corresponde como CDT y pues como CENVI para mantener informada a la sociedad. No sé si tengan algunas preguntas, algunos comentarios. Yo llegué cuando ya había pasado la parte de crecimiento económico, si me pudiera abundar con este 2% para el primer trimestre. Sí, el cierre del 2017. Al cierre del 2017. Sí. Pues básicamente el comentario es de que tenemos una tasa de crecimiento por encima de la media nacional. Ocupamos el lugar número 14 a nivel nacional, cuando la economía nacional está creciendo en un ritmo de 1.6% con respecto al 2%. La idea es tener elementos para contrastar
pues, qué es lo que está sucediendo en la localidad y generar pues, expectativas también positivas de crecimiento hacia el futuro, ¿no? Sin embargo, aquí menciona que es el tercer trimestre de 2017 cuando tomaron esta radiografía, digamos, o sí, este semáforo. ¿Cómo estamos ahorita? Que ya estamos se pasó ya el cuarto trimestre de 2017 y estamos en el primer trimestre de 2018. ¿Cuál es el crecimiento? Okay. Hay un rezago todavía. Nuestra expectativa es de que exista un crecimiento por encima del 2%, dado que es el cierre del año y tradicionalmente hay una influencia importante por motivo de los gastos de diciembre. Y esa es nuestra expectativa, se centra en eso. Segundo, los datos no están disponibles actualmente. Hay un periodo, hay un lapso, hay un rezago para que la entidad gubernamental que le corresponde hacer las mediciones, que es el INEGI, tenga esta información. En cuanto la tengamos disponible, la vamos a dar a conocer oportunamente a todos ustedes. Yo quiero preguntarles. No, es referente a eso. O sea, mencionaba al principio que estos semáforos son para darles a los inversionistas un panorama de cómo está en la información inmediata de infraestructura, crecimiento económico, empleos, universidades, etc. Y por lo que están mencionando ahorita, ya se están teniendo que valer de la información oficial que está rezagada. Ajá. O sea, no hay una información económica inmediata. No tiene una sí, manera de sí, obtener. ahí te va. Sí, y qué bueno, y es muy oportuna tu pregunta y muy importante. Mira, actualmente el Centro Metropolitano de Información Económica Empresarial tiene un proyecto que está en camino, que es el relativo a generar indicadores de prospectiva. Entonces, estamos trabajando actualmente en este modelo para generar prospectiva. ¿A qué me refiero? A generar indicadores adelantados de la economía para compararlos con respecto a los reales, que se les denominan coincidentes. Entonces, al final de cuentas, nos va a permitir tener un modelo para podernos anticipar a eventuales fluctuaciones económicas que nos pueda generar un impacto negativo. Entonces, lo que se trata aquí es de anticiparnos y a partir del proyecto que ya tenemos, que es el de las encuestas de opinión. Hay que recordar que estamos elaborando cada trimestre algo así como 1,400 encuestas entre Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y Tecate. Es precisamente con ese objetivo de tener información relativa a las expectativas de las familias de gasto. Entonces, el gasto, en términos generales, es un indicador muy importante para analizar pues, cuál es el estado de ánimo de las familias para gastar. Y el consumo como componente pues, es un importante componente pues, para lo que es la demanda agregada y que nos permita dilucidar si efectivamente en el tiempo pues, podremos tener etapas de expansión o de crecimiento, ¿no? Y toda esta información ya ustedes cómo la miden, que si realmente está siendo consultada o cómo se la están presentando a los futuros inversionistas. Lo estamos haciendo a través de los medios de comunicación, porque ustedes nos hacen el favor de hacerlo. Lo estamos haciendo a través de la plataforma electrónica, en el portal, y a través de todas las personas que vienen o que acuden aquí al CDT pues, por información para tomar sus propias decisiones. Y le estamos dando difusión a través de los organismos empresariales que integran el Consejo Coordinador Empresarial de los municipios de Tijuana, Rosarito, Tecate, Y Ensenada. y Ensenada. Entonces, en esa plataforma, en ese website, ustedes pueden checar toda esta información y a medida que el público tenga más acceso, tendrá más información de lo que está sucediendo y podrán tomar decisiones. La preocupación del CENDI es estar subiendo información actualizada de todas estas variables, ¿no? Incluso estamos pensando también subir más información relacionada con los temas de desarrollo de proveeduría que tanto hemos platicado en la región, de cuáles son las necesidades que tiene nuestra industria local en términos de proveeduría. Próximamente estamos preparando información que la vamos a compartir con CENDI para que se suba y podamos ir viendo cuáles son las necesidades de nuestra industria y en qué áreas puede entrar un emprendedor, un pequeño empresario,
una pyme local, cuáles son las áreas de oportunidad de negocios para que se integren en la plataforma de exportación de la industria maquiladora.